Bueno, hoy vamos a ver lo que se llaman ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Qué son este tipo de ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler? Bueno, antes nosotros mirábamos lo que eran ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, decíamos. O sea, los coeficientes de lo que era y sus derivadas, bueno, más que todo de las derivadas de y, eran todos constantes. ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, lo que va a ocurrir es que ese coeficiente va a tener ahora lo que es una x multiplicando. Ya los coeficientes ya no son constantes, ya tienen una x. Obviamente va a tener esa x un coeficiente, ¿verdad? Pero no así nomás, también poco que va a ser una x. La x que va a tener multiplicada esa derivada o la derivada de y tienen que cumplir la potencia a algo. O sea, si aquí, por ejemplo, miren, en la forma general, aquí es la derivada enésima de y, la potencia de la x tiene que ser el valor del orden de la derivada. Por ejemplo, si es la quinta derivada, pues la potencia de la x va a ser 5. Si la x está multiplicada con la cuarta derivada, entonces la potencia de la x tiene que ser de grado 4. Y así sucesivamente. Entonces, si se cumple eso, decimos que esa ecuación diferencial es de Cauchy-Euler. Y bueno, puede ser homogénea y no homogénea, ¿verdad? Ya la parte no homogénea, pues ya sabes, si es igual a cero es homogénea y si no es igual a cero, la parte de la igualdad, pues es no homogénea. Lo que vamos a hacer nosotros es ver el caso de segundo orden. Así los vamos a dar una idea cómo serían los órdenes mayores. Entonces, para que, así como hicimos con coeficiente constante, pues vamos a hacer ahorita con las de Cauchy-Euler. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el caso de segundo orden y aquí se ve un poco más claro. La y pues solo va a estar multiplicada por una constante, miren. En este caso, pues, miren, la primera derivada de y está multiplicada por un x a la 1, miren, como les decía. La segunda derivada está multiplicada por un x cuadrado. Y si en caso tuviera la tercera derivada, pues tendría que estar multiplicada por un x al cubo, y así sucesivamente. Ya el valor de la coeficiente de la x, pues ahí pues va a depender lo que valga, ¿verdad? Puede ser cualquier número real. Entonces, como les decía, vamos a hacer el caso de segundo orden para ver cómo van a ser las formas de las soluciones de esta ecuación. Bueno, las soluciones de esta ecuación, miren que son y igual a x a la r. Aquí nuestro objetivo va a ser r, determinar r. Miren que en coeficientes constantes las soluciones eran permítame, eran y igual a e a la rx. Aquí ya cambió, miren, es x a la r. Esta es la diferencia ahora de las soluciones de Cauchy con las de coeficientes constantes. En las de coeficientes constantes era x a la r y en las de Cauchy son x a la r. Eh, entonces, suponiendo que esta es la solución de la ecuación diferencial, y igual a x a la r debe de cumplir la verdad la ecuación diferencial. Entonces calculamos la primera y la segunda derivada. Al calcularlas tenemos esto, luego sustituimos esto, y en ecuación diferencial y vamos a llegar a esto, miren. Y luego pues lo que hacemos es multiplicar, por ejemplo, el x cuadrado, aquí me queda el x a la r, el x por esto queda x a la r y aquí x a la r. Luego se factoriza lo que es x a la r de toda la expresión y queda que ar cuadrado más b menos ar más c es igual a perdón, por x a la r es igual a cero. Pero como bien, nosotros no buscamos la solución trivial, ¿verdad? O sea, y igual a cero, no buscamos esa solución trivial. Y bueno, recordar que para que este producto sea igual a cero, lo que tiene que ocurrir es que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a cero, o el x a la r tiene que ser igual a cero. Pero la única forma de que x a la r sea igual a cero es que x sea cero, porque no hay valor de r que haga que esto sea cero. Entonces, como les digo, si x vale cero, tendríamos la solución trivial y no buscamos la solución trivial. Entonces, de esta forma, x a la r nunca va a ser cero. Entonces, para que este producto sea cero, lo que tiene que ocurrir es que lo que está dentro del paréntesis sea cero. Y aquí es donde llegamos a la ecuación auxiliar, miren, para una ecuación de Cauchy-Euler. AR cuadrado más B menos AR más C. Así simplemente. Es un poco diferente a las de coeficiente constante que suele retomar los coeficientes y ya, y cambiar las derivadas de y por la r a la potencia que estuviera, y la y solo copiamos el coeficiente. Aquí no, aquí hay una operación, miren, en el término lineal b menos a. O sea, en pocas palabras, lo que van a hacer es
restar el coeficiente de la línea, del término de la primera orden menos el término del coeficiente de la segunda orden. Cabe destacar que esta ecuación auxiliar solo sirve para una de segundo orden. Para una de tercer orden ya esta ecuación auxiliar ya no sirve, ya no es igual. Habría que calcular una ecuación auxiliar para una de tercer orden, una de cuarto orden y todo esto. Esta solo es para una de segundo orden, ¿verdad? Y bueno, como tenemos una ecuación cuadrática, ustedes saben los tres casos que podemos tener, ¿verdad? Soluciones reales distintas, una solución real repetida, ¿verdad? De multiplicidad 2 que decimos, y las soluciones complejas. Bueno, si son reales distintas, pues ya sabemos más o menos cómo hacer la forma, porque va a ser C1 por X a la R1. Y recuerden que la forma era, que dijimos al inicio, era Y igual a X a la R, ¿verdad? Entonces, si yo tengo dos valores de R distintos, pues va a ser C1 por X a la R1 más C2 por X a la R2. Ahora bien, si yo ya tengo dos raíces reales iguales, el caso donde se me dan repetidas, miren, sería C1 por X a la R1, ¿verdad? Y C2 por X a la R1, solo que ahora, miren, para quitar la dependencia, lo que agregamos es un logaritmo de X. Ya no es X como los coeficientes constantes, sino lo que agregamos es un logaritmo de X en este caso. Aquí, miren. Y aclaro, ¿verdad? Que si, por ejemplo, cuando nosotros tengamos una de tercer orden, por ejemplo, y nos dieran tres raíces iguales, entonces aquí va a ir, ¿verdad? C3, X a la R1 de X, ¿y qué vamos a agregar? Dirán ustedes, ¿será que voy a agregar un logaritmo de X al cuadrado o un logaritmo al cuadrado de X? Bueno, lo que voy a agregar es un logaritmo al cuadrado de X, ¿verdad? No, recuerden que no es lo mismo logaritmo de X al cuadrado que logaritmo al cuadrado de X. No es lo mismo. Entonces lo que agarro es un logaritmo al cuadrado, prácticamente. Es lo que vamos a agregar. Y si yo tuviese otra raíz igual, lo que agarrar sería un C4X a la R1, logaritmo de al cubo de X. Miren, ese sería un logaritmo, lo que vamos a ir agregando ahora para este tipo de ecuaciones para quitar la dependencia. Así de simple. Entonces, esas son unas pequeñas diferencias con los métodos anteriores, que antes agregábamos X a una potencia específica, ahora lo que vamos a agregar es un logaritmo. Así de simple. Y bueno, eso es lo que va a cambiar con lo de tercer orden, pero con eso. Y cuando sean complejas, miren que vamos a escribir así de simple. Sería X a la alfa, o el valor del alfa, y aquí el argumento ya no va a ser X, beta X, miren que sino que va a ser beta logaritmo de X. Así de simple. Miren, esta es la diferencia ahora también cuando son complejas. X a la alfa y va a ser coseno de beta logaritmo de X. Ya no es beta logaritmo como en las coeficientes constantes. Así es. Bueno, esto aplica, ¿verdad? Para órdenes mayores. Solo que, vuelvo y repito, esta ecuación auxiliar que está ahí no sirve ya para una de orden 3, para una de orden 4. Tendrían ustedes que determinar una ecuación auxiliar si ustedes quieren. ¿Cómo podrían determinar una ecuación auxiliar para una de orden 4? Pues desen la forma general ustedes así, desen una de orden 3 así de forma general, calculen la tercera derivada de aquí de y' de esta, y luego sustituyan y ustedes allí van a encontrar una ecuación auxiliar. Van a hacer este mismo trabajo aquí y ahí van a encontrar una ecuación auxiliar. Pero ahí se lo dejo a ustedes de práctica si quieren en ese caso. Igual, ahorita van a ver que voy a hacer un ejercicio de tercer orden. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esto teórico antes de empezar con los ejercicios. Si hay alguna parte que no están entendiendo, son libres ahí de consultar. Bueno, miro que no. Entonces, vamos a continuar a ver, tal vez con los ejercicios más. Bueno, miren, aquí tenemos las ecuaciones. Ahí ustedes no les va a decir, esta es una ecuación de Cauchy-Euler, nada. Ustedes van a tener que aprenderlas a identificar. Miren las ecuaciones de Cauchy-Euler. Miren aquí, pues no necesariamente tienen que estar todos los términos. Obviamente tienen que estar la derivada de mayor orden, ¿verdad? En este caso. Miren, aquí la segunda derivada está multiplicada por un x al cuadrado y la primera por una x. Es lo que les pedía para que fuera de Cauchy-Euler, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas ecuaciones? Pues lo único que vamos a hacer nosotros es determinar la ecuación auxiliar. Para determinar la ecuación auxiliar necesitamos conocer cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C.
Entonces, a es el coeficiente de la x cuadrado de la derivada de segundo orden. En este caso sería 1, en este caso sería menos 2 el b, y c que vale 0. Y bueno, la ecuación auxiliar era a r cuadrado más b menos a por r más c igual a 0. Miren, esta es la ecuación auxiliar. Así de simple. ¿Ven? Entonces, esto sería r cuadrado más menos 2 menos 1 por r, y c como vale 0 queda nada más 0. Y esto quedaría r cuadrado menos 3r igual a 0. De esta forma factorizamos y quedaría r menos 3 igual a 0. Y de esta forma tenemos r igual a 0 y r igual a 3. Dos soluciones reales distintas. Miren. Entonces, en este caso decimos la solución va a ser C1 y esto sería X a la 0, ¿verdad? Porque el primer valor de R más C2 X a la 3, miren. Pero como ya sabemos cuánto es X a la 0, ya sabemos que es 1, solo que va a quedar la constante, miren, y solo quedaría esto. Miren, ahora va a quedar como polinómicas un poco las soluciones así. Y esa es la solución, así de simple. No, si ven, no requiere mucho trabajo. Solo es saberse la ecuación auxiliar, ¿verdad? Que está bien simple. Vamos con el siguiente que está aquí. Lo mismo que el anterior, miren, identificamos que A vale 1, B vale menos 1 y C vale 2. Entonces, la ecuación auxiliar la vuelvo a escribir para que nos vaya quedando B menos A por R más C igual a 0. Entonces, esto sería R cuadrado más menos 1 por R más 2 igual a 0, ¿verdad? Y esto quedaría r cuadrado menos 2r más 2 igual a 0. Y bueno, ustedes ahí tienen calculadora para hacer si las hacen, creo que va a dar 1 más menos i. Creo que esa es la que da. Solo la corroboran a ver si es esa. 1 más menos i. Sí, creo que esa es 1 más menos i. Tan compleja. De esta forma, el alfa vale 1 y el beta vale 1. Entonces la solución sería C1, X a la alfa era, solo queda X, coseno de beta, logaritmo de X. Pero como beta vale 1, también queda, miren, más C2, X a la alfa, por el seno de beta X. Y ahí tenemos la solución. Así de simple. Bien fácil, esta es la parte fácil, ¿verdad? Recuerden que estamos resolviendo casos no homogéneos y el caso homogéneo, perdón, este es caso homogéneo. En el caso no homogéneo, pues vamos a tener que hacer este mismo trabajo, ¿verdad? Recuerden que aquí le llamamos Y ya solución general directamente porque ya no encontramos particulares, ¿verdad? Aquí prácticamente la complementaria es igual a la solución general, ¿verdad? Cuando tenemos el caso no homogéneo, pues le ponemos complementaria a esta, porque y va a ser la parte más fácil de encontrar siempre. Vamos con otros aquí. Miren aquí el siguiente. Cualquiera diría, este no es de Cochili porque no tiene la forma que usted me dijo. Bueno, quizás no esté en la forma directamente que le diga, ¿verdad? Pero si usted le multiplica x cuadrado a toda la ecuación, miren, aquí quedaría y' menos 3x por y' más 4 por y igual a 0. Y esta ya es de Cauchy-Euler, ¿no? Así que a veces se las pueden dar así o la pueden ver así en los libros, así la ecuación, y sigue siendo de Cauchy-Euler. No es que solo porque no esté en la forma especial, pues ahí está. Lee, Ajá. entonces el término, la x que acompaña al término mayor de la derivada tiene que ser x al cuadrado siempre. Sí, obviamente, si yo tengo una ecuación diferencial, bueno, aquí creo que la que sigue es de orden 3. Mire, aquí es una de orden 3. La x que va ahí es de potencia, como la derivada de mayor orden aquí es 3, entonces la x tiene que ser x a la 3. Mire, la isla que Y, sigue, primera derivada, la x está a potencia 1. y si tenemos, digamos, x a la 3 con la segunda derivada, pero y tenemos que tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, digamos, pero el x con mayor argumento está con el segundo, con y igual a la segunda derivada. Algo así me dice usted.
Sí, que el término mayor esté en la derivada anterior. Pues ahí no sería de Cauchy-Euler. Esa no sería Sí, de por eso le Cauchy-Euler. pregunto. Esa no Ah, sería de así como. Cauchy-Euler. Así como esa no es de Cauchy-Euler, Ah, ok. Y así ¿verdad? como la tiene ahorita usted, No sé, también. si le multiplico una x, aquí quedaría esta, pero aquí quedaría x cuadrado con esta y ahí ya no aplica porque esta tiene que ser potencia uno con esta, ¿verdad? La Quizás potencia de la X tiene que coincidir con la coincide derivada. con el orden de la derivada. Ah, ok. Ok, gracias. ¿A dónde funcionaría? Bueno, si originalmente la ecuación hubiera sido así. Ahí sí, porque si le multiplico la x queda una de Cauchy-Euler. Mire, mientras que así como le di una x antes, aquí se convertía en x al cuadrado y no era una Cauchy-Euler. Pero aquí sí sería una de Cauchy-Euler, mire, porque al multiplicarle una x, pues ahí en ese caso queda la forma de la de Cauchy-Euler. Igual, más adelante ustedes van a ver ecuaciones diferenciales que son de coeficientes variables, ¿verdad? Porque estas prácticamente son de coeficientes variables, donde las vamos a resolver por series de potencia. Entonces ahí es donde van a ver ustedes que se pueden resolver por series de potencia. Bueno, continuando entonces, eh, aquí pues lo mismo, identificamos que A vale 1, B vale -3. Es raro, miren que los ejercicios que traje, el coeficiente de A siempre vale 1, ¿verdad? Pero no es exactamente siempre eso que valga 1, ¿verdad? Puede variar. C es 4 en este caso, entonces hacemos A R cuadrado más B menos A por R más C, ¿verdad? La ecuación auxiliar. Entonces sería R cuadrado más -3 menos 1 por R más 4 igual a 0. Y esto quedaría R cuadrado menos 4R más 4 igual a 0. Y bueno, esta es R menos 2 al cuadrado igual a 0. Y de esto tenemos que R igual a 2 de multiplicidad 2. De esta forma vamos a decir que la solución es C1 x al cuadrado más C2 x al cuadrado. Miren, y agregamos logaritmo de x para quitar la dependencia. Así de simple. Así como lo tenemos, ¿verdad? Vamos con otro. Vamos a este otro, a ver qué tiene distinto que los anteriores, dirán ustedes. Bueno, aquí ya está que de Cauchy-Euler evidente, ¿verdad? C es 3, C es 2, perdón, B era 3. Entonces tendríamos AR cuadrado más B menos A por R más C igual a 0. Entonces esto sería R cuadrado más 3 menos 1 por R más 2 igual a 0. Y esto quedaría R cuadrado más 2R más 2 igual a 0. Bueno, para esta creo que van a dar soluciones complejas. Ahí pueden corroborar en la calculadora con las soluciones. Y, bueno, me da R menos 1 más menos I. Es compleja. Yo creí que iban a dar números bien extraños. R alfa vale -1 y beta vale 1. En este caso, pues, la solución sería y igual a c1 por x a la -1 coseno del logaritmo de x más c2 por x a la -1 por el seno del logaritmo de x en este caso. Y ahí tenemos la solución. Cabe destacar, ¿verdad? Que a veces no quedan soluciones así enteras, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, vieron que solo dan enteros, ¿verdad? Pero a veces, recuerden que las cuadráticas quedan radicales. Entonces, si a veces, por ejemplo, aquí hubiera alfa, hubiera valido raíz de 3, pues ponemos x a la raíz de 3. O así, ¿verdad? Porque a veces puede quedar eso, radicales. O beta, que vale raíz de 2, pues ponemos coseno raíz de 2 logaritmo de x. Así simplemente. Y bueno, así es como se resuelve una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden, ¿verdad? Aplicando, miren, identificando A, B, C y aplicando la ecuación auxiliar. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos una de orden 3? Bueno, la ecuación auxiliar que les acabo de enseñar ya no sirve. Ya no aplica para una de orden 3. Entonces, ¿qué debo de hacer yo o ustedes que cuando tengan una de orden 3 o mayor orden? Bueno, ya les mencioné que pueden hacer. Darse en forma general ustedes, por ejemplo, decir a, así, ax a la 3 por y por la tercera derivada más bx cuadrado por la segunda derivada más cx por la primera y vamos a poner más ey igual a 0.
Y ustedes hacer esto, miren, sacar la tercera derivada de esto, luego sustituirlo y ahí van a encontrar una ecuación auxiliar correspondiente para esta. Y si quieren una de cuarto orden, pues pueden hacer ese trabajo. Ese sería para que ustedes ya tengan una ecuación auxiliar. Ahí se los dejo de ustedes si quieren determinar una ecuación auxiliar. Pero la otra forma es la que les voy a enseñar yo, la que no necesitan encontrar una ecuación auxiliar, pero van a tener que hacer este trabajo siempre, que es algo similar. Bueno, tenemos una ecuación de tercer orden de Cauchy-Euler, es evidente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para esta yo ya sé que las soluciones van a ser de esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la tercera derivada de esta expresión. La primera es x a la r menos 1. La segunda es r por r menos 1, x a la r menos 2. Y la tercera es r por r menos 1 por r menos 2 por x a la r menos 3, ¿verdad? No les aplicar la regla de la potencia, de la derivada. Entonces sustituye ahora en la ecuación diferencial. Miren, x a la 3 por r menos 1 por r menos 2, x a la r menos 3, más x por la primera, que sería r por x a la r menos 1 menos x a la r. Miren que si no encuentran ecuación auxiliar, este trabajo tendrían que hacerlo ustedes siempre en una ecuación diferencial de orden 3. Definir x, y igual a x a la r y hacer todo este trabajo siempre, encontrar estas derivadas, sustituirlo y así. Entonces, multiplicando las x, quedaría r por r menos 1 por r menos 2, quedaría x a la r, miren, más r x a la r menos x a la r, miren. Luego factorizo el x a la r, quedaría r por r menos 1 por r menos 2, más r menos 1 por x a la r, miren. Y aquí, como para que esto igual a cero, el x a la r tiene que ser disjunto cero. Miren que lo que estoy haciendo es un trabajo similar, así como hice para determinar la ecuación auxiliar para una de orden draw. El mismo método de trabajo, solo que ahora ya conozco mis valores ya de los coeficientes. Ya voy a encontrar las soluciones de las r ya directamente. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que eso sea igual a cero? Que r por r menos 1 por r menos 2 más r menos 1 tiene que ser igual a cero. Y ahora resolver esta ecuación. La voy a resolver por factorización. Factorizo el r menos 1 aquí de la expresión y me quedaría r por r menos 2 más 1 igual a cero. Aquí quedaría r menos 1, r cuadrado menos 2r más 1 igual a cero. Miren que esto también se puede factorizar como r menos 1 al cuadrado. Prácticamente esto es r menos 1 al cubo. Así de simple. Entonces la solución que tengo es r igual a 1 de multiplicidad 3. Ahí tengo. ¿Cómo es la solución? Bueno, la solución va a ser C1x más C2x logaritmo de x, para quitar la segunda vez, más C3x logaritmo al cuadrado de x, miren, lo que les mencioné al inicio. Y van agregando un logaritmo de potencia ahí mayor para quitar dependencia. Y ahí tienen cómo se resuelve una de orden 3. Entonces, cuando tengan una de orden 3, si no quieren darse la tarea de encontrar una ecuación auxiliar y aprendérsela, pues lo que pueden hacer es siempre hacer este trabajo. Y igual a x a la r, encontrar las terceras derivadas, o si es de orden 4, pues encontrar la cuarta derivada, sustituirla en la ecuación y hacer este trabajo, miren. Y al final van a quedar en una ecuación así que ustedes deciden cómo resolverla. Si la extienden y luego usan división sintética o si miran si se puede hacer por factorización. Ahí ustedes deciden. No sé si me di a entender con ese tercero o hay alguna duda. Antes de pasar a lo siguiente, porque lo que sigue ya es otra forma de cómo resolver estos de Cauchy-Euler. A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Y continúo o hay alguna duda? Todo claro, Lec. Bueno, eh, ver, pensé que les iba a enseñar otra forma, pero no. Viene un ejercicio donde ya la ecuación diferencial es no homogénea. En este caso tenemos una no homogénea de segundo orden. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver una no homogénea? Y en este caso, que es de Cauchy-Euler, perdón, porque es evidente. Bueno, aquí pues el método que sirve para resolver estas variación de parámetros.
Aquí, miren, es variación de parámetros, así es simplemente. Entonces, vamos aquí. Para variación de parámetros necesitamos resolver la ecuación homogénea asociada. Vamos aquí, miren, a resolver la ecuación homogénea asociada. Entonces, aquí A vale 1, B vale 5 y C vale 4. Miren. Entonces, la ecuación auxiliar que era AR cuadrado más B menos A por R más C igual a 0. Esto quedaría R cuadrado. 5 menos 1 daría 4R más 4 igual a 0. Creo que esto da eh, R más 2 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí tenemos R igual a menos 2 de multiplicidad 2 la solución. Entonces, aquí decimos solución complementaria. ¿Esto de qué es igual? Bueno, sería C1 x a la menos 2 más C2 x a la menos 2 logaritmo de x. Miren, ahí tenemos la solución complementaria. Ahora necesitamos encontrar la solución particular. Entonces, aquí pues necesitamos que, ¿se acuerdan para eso? El Gaussiano, ¿verdad? Entonces, Y1 y Y2, ¿verdad? Y1 es x a la menos 2 y Y2 sería x a la menos 2 logaritmo de x. Determinamos W. W, pues, sería x a la menos 2 y x a la menos 2 logaritmo de x. La derivada de x a la menos 2 sería menos 2x a la menos 3. Aquí es negativo. Y bueno, y aquí vamos a aplicar derivada también del producto. Copio el primero, derivo el segundo. Esto quedaría x a la menos 3. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Con x a la menos 2 quedaría x a la menos 3. Más, copio el segundo, derivo el primero, quedaría menos 2 x a la menos 3 logaritmo de x. En ese caso. Esa sería la derivada. Calculamos el determinante. Este por este quedaría x a la menos 5. Aquí dejé el signo más y el menos, solo vamos a dejar el menos. Este por este va a quedar menos 2x a la menos 5, logaritmo de x, menos el producto de este por este, con este menos debe ser más 2x a la menos 5, logaritmo de x. Este se cancela con este y queda que el gaussiano es x a la menos 5. Ahí tenemos. Ahora, luego de calcular W, necesitamos identificar quién era nuestro f de x, ¿verdad? ¿Se acuerda? Entonces tenemos que nuestra ecuación es x cuadrado y prima, vamos a ver, más 5x y prima, más 4y igual a x logaritmo de x. ¿Sí va? Entonces miren, aquí es donde viene un paso importante. ¿Se acuerdan que para identificar f de x, qué tenemos que hacer? Vamos a ver si hay... Ponerle forma estándar. Exactamente, que está escrita en forma estándar, ¿verdad? Y aquí no está escrita en forma estándar la ecuación. Tiene un x al cuadrado de la derivada de mayor orden. Entonces necesitamos que el coeficiente sea 1. Entonces aquí, miren, escribimos en forma estándar. Más 5 más 5 sobre x por y prima, más 4 sobre x cuadrado por y, igual al logaritmo de x entre x, miren. Entonces ahora sí yo puedo decir que mi f de x es logaritmo de x sobre x, miren. Aquí es donde ustedes ya vieron importante eso de escribirlo en forma estándar. Quizás en el ejercicio que estuvimos haciendo de variación de parámetros, no miraban ese paso en sí porque todas estaban como escritas en forma, las ecuaciones estaban dadas en forma estándar. Aquí no. Entonces quitamos ahí que necesitamos que ese coeficiente sea 1 completamente. Entonces ahora sí yo puedo determinar quién es W sub 1, ¿verdad? Sabiendo ya mi f de x. Vamos entonces, W sub 1 va a ser 0 logaritmo de x entre x, y aquí era x a la menos 2 logaritmo de x, y la derivada de esto pues ya habíamos dicho que era x a la menos 3 menos 2x a la menos 3, que logaritmo de x. Así era, ¿verdad? X a la menos 3 menos 2. Bueno, igual, si la habíamos puesto mal, no la necesitamos esta derivada prácticamente. Solo esto da 0 menos este por este, ¿verdad? Que quedaría eh, x a la menos 3, logaritmo al cuadrado de x quedaría, que esto es negativo, x a la menos 3, logaritmo al cuadrado de x. Logaritmo por logaritmo, quedaría logaritmo al cuadrado, y x a la menos 2 por x quedaría x a la menos 3.
W2, pues va a ser que era x a la menos 2x a la menos 3 y x 0, logaritmo de x entre x. Y calculamos lo que es el determinante. Este por este quedaría x a la menos 3, logaritmo de x, en este caso. Y bueno, ahora viene a calcular u sub 1. Y entonces sería w sub 1 sobre w diferencial de x. Entonces w sub 1 es menos x a la menos 3, logaritmo de al cuadrado de x, entre w, que w había dado, x a la menos 5. Entonces hay que simplificar un poco esto. Estarán de acuerdo que esto da, este va a subirse y este va a bajarse. Y esto va a dar x cuadrado, el logaritmo al cuadrado de x, diferencial de x. Eso da, ¿verdad? ¿O no? El x a la menos 5 va a subirse. O simplifican y va a quedar x a la menos 2 en el denominador. Y entonces lo suben como x al cuadrado. Ahora la cuestión está cómo resolvemos esa integral. X cuadrado por logaritmo al cuadrado de x. ¿Por partes? Y, y por partes, ¿quién agarramos por a u y quién agarramos de db? La podemos usar como u igual a logaritmo natural de 2. Ah, no, es que ahí es logaritmo natural de 2 al cuadrado. Ay, no da. A ver, los demás. Vamos a ver si, suponiendo que tenemos u igual al logaritmo al cuadrado de x y d de b igual a x cuadrado diferencial de x. D de u sería igual a 2 logaritmo de x entre x diferencial de x. ¿Verdad? Bajamos las 2, le restamos 1, que es el logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y b sería igual a x al cubo sobre 3. Entonces la integral va a venir a dar, bueno, me la voy a llevar mejor a resolver la otro lado y solo traigo el resultado para no hacer mucho relajo. Vamos a ver. Y voy a ir a traer aquello. Para no hacer tanto relajo me lo voy a llevar aquí. Se me quedó el diferencial, pero bueno. Entonces, esto va a ser igual a menos u por b. Vamos a ver si funciona así. X al cubo, logaritmo al cuadrado de x entre 3, menos este por este que quedaría 2x al cubo, logaritmo de x entre 3x, diferencial de x. Simplificamos un poco, quedaría menos x al cubo, logaritmo al cuadrado de x entre 3, más 2 tercios de la integral de x cuadrado, logaritmo de x, diferencial de x. Miren que nuevamente vamos a tener que hacer integración por partes. Vamos a hacer nuevamente logaritmo, que es la de derivar, y de db vamos a hacer el x cuadrado. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, diferencial de x, y b sería igual a x al cubo nuevamente sobre 3. Entonces esto va a quedar menos x al cubo, logaritmo al cuadrado de x sobre 3, más 2 tercios. B por u sería x al cubo, logaritmo de x sobre 3, menos este por este que quedaría nada más x al cuadrado sobre 3, ¿verdad? Diferencial de x.
porque x al cubo, pues entre x va a quedar x cuadrado. Entonces ahora sí, por ahí va la integral. Esto va a quedar menos x al cubo logaritmo al cuadrado de x sobre 3 más 2x al cubo logaritmo de x sobre 9. Y la integral de esto que va a quedar menos x a la 3 sobre 9. Y ahí tenemos la integral. Esa integral. Sí se hacía por parte, pero dos veces. Bueno, entonces vamos aquí. Volvemos a empezar el resultado. Lleva un poquito de chamba esta integral. Entonces, este es el resultado de esa integral. U sub 2. U sub 2 era W sub 2 entre W diferencial de X. W sub 2 es X a la menos 3 logaritmo de X sobre X a la menos 5, que es lo que dio W. Y ocurre lo mismo. Aquí esto va a dar X cuadrado logaritmo de X. Y vamos a tener que calcularla igual por partes esta integral. Si bien creo que aquí le hicimos, miren, esto sería lo que vamos a usar por partes. U va a dar x al cubo por logaritmo de x menos la integral de esto. Porque esto es lo que tenemos allá. Vamos a agarrar un logaritmo y de db el x al cuadrado. Si se fijan, esta es la que calculamos aquí. En pocas palabras da esto. Aquí creo que hay un error mío. Miren, multipliqué el 2 tercios, pues no se lo multipliqué a esto. Aquí ahorita me estoy fijando en esto, aquí es 27. Ahorita lo corrijo allá. Porque aquí multipliqué el 2 tercios con este, pero no lo multipliqué a la integral, solo había hecho el de esto. Entonces por eso, ahorita que vine aquí me fijé. Entonces aquí sería 2 sobre 27, ¿verdad? La corrección nada más. Eh, bueno, entonces lo que les decía, ahí vamos a hacer u, el logaritmo de x, y d de b sería el x cuadrado diferencial de x. D de u sería igual a 1 sobre x, y b sería igual a x al cubo sobre 3, ¿verdad? Entonces esto va a quedar x al cubo logaritmo de x sobre 3 menos la integral de x al cuadrado sobre 3 diferencial de x. Y esto va a dar x al cubo logaritmo de x sobre 3 menos x al cubo sobre 9. Ahí tenemos la u sub 2. Y ya con esto formamos nuestro YP. Nuestra YP pues sería u sub 1 por Y1 más u sub 2 por Y2. ¿Verdad? Entonces aquí va a dar lo que vale u sub 1. Vamos a ver qué era esto. Solo voy a corregir aquí que es 2 sobre 27 por el y1, que en este caso el y1 era x a la menos 2, más u sub 2, que es x al cubo logaritmo de x sobre 3, menos x al cubo sobre 9, y esto da x a la menos 2 logaritmo de x, era el y2. Por eso lo voy a corroborar que esos eran el y1 y el y2. Aquí los puse. Bueno, aquí está. El y1 es x a la menos 2 y el y2 es x a la menos 2 logaritmo de x. Entonces, solo que queda multiplicar un poquito esto. Vamos a hacerlo aquí, a continuar de esta forma. El yp, para simplificar, multiplicamos esto. Quedaría x logaritmo al cuadrado de x sobre 3, ¿verdad? Más 2x logaritmo de x sobre 9, menos 2x sobre 27, más este x a la 3 se quedaría x logaritmo al cuadrado de x sobre 3, menos x logaritmo de x sobre 9. Eso quedaría. Entonces miren que este se cancela con este. Entonces el YP y este es semejante con este, solo queda x logaritmo de x sobre 9 menos 2x sobre 27. Y esa es su YP. Y si con la complementaria no hay dependencia, porque la complementaria es C1, x a la menos 2 más C2, x a la menos 2, logaritmo de x. Aquí hay logaritmo, pero es con una x a la 1 y aquí es x a la menos 2, así que no hay dependencia. Entonces, con esto tenemos que
La solución general, pues es la suma la complementaria más esa particular. Así de simple. O sea, sería C1 x a la menos 2 más C2 x a la menos 2 logaritmo de x más x logaritmo de x sobre 9 menos 2x sobre 27. Y esa es la solución general. Entonces ahí ven cómo sirve ahora variación de parámetros para resolver ecuaciones de Cauchy-Euler. Y se usan los principios. No sé si hay alguna duda de esto. Miren que son los métodos que le mencioné. Y dirán ustedes, pero ¿y en qué momento yo voy a usar coeficientes indeterminados, Lick? Porque aquí, como el coeficiente indeterminado solo aplica para cuando son coeficientes constantes. Cuando yo ya tengo coeficientes ya lineales, ahí ya no aplica. Entonces dirán ustedes, ¿y entonces cuándo, qué momento yo voy a usar coeficientes indeterminados? Bueno, ya es lo que sigue más adelante. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es convertir una ecuación diferencial de Cauchy-Euler en una de coeficientes constantes. Y bueno, y ya para una coeficiente constante ya nosotros tenemos dos métodos. Podemos resolverlo por coeficiente indeterminado o variación de parámetros, siempre y cuando la ecuación permita, ¿verdad? Porque coeficiente indeterminado solo aplica para un cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Y entonces ahí lo que nosotros vamos a ver es transformar una ecuación de Cauchy-Euler en una de coeficientes constantes y ahí vamos a analizar por qué método se puede resolver y si se puede resolver por los dos que conocemos, pues nosotros decidimos cuál utilizamos. Y si no, solo se puede por variación de parámetros, pues aplicamos nada más variación de parámetros. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase.